Un saludo a toda la audiencia de Radio Solidaria. Bienvenidos a este espacio de reflexión. Un espacio de reflexión dedicado a todo lo que está viviendo el mundo en nuestros días. Como siempre te decimos, puedes dejar tus comentarios, puedes participar, por supuesto, respetando la opinión de otros, sin faltar el respeto. Puedes dejar tus comentarios en este canal de YouTube de Radio Solidaria. Puedes compartir la reflexión a través de tus redes sociales. Si quieres el audio, te invito a que me escribas a través de WhatsApp o a través de Telegram y yo con mucho gusto te lo comparto. Por cierto, en Telegram tenemos grupo de amigos. Si te quieres unir, estás invitado. ¿Qué tiempos estamos viviendo, verdad? ¿Y qué tiempos tan convulsos está viviendo Estados Unidos? Para muchos una potencia mundial. ¿Qué tiempos convulsos está viviendo España, Francia, Alemania? ¿Qué tiempos tan convulsos vive Venezuela? Lleva años así. Cuba. Países que deberían estar creciendo, países que deberían velar por la seguridad del pueblo, todo lo contrario. Lo peor de todo que estos países mencionados, y muchos más, puedes dejar en tus comentarios tu país, y cuéntanos cómo lo estás viviendo, cómo se está viviendo en tu país los últimos años. Pero es que lo que estamos teniendo hoy en día, empezando en Estados Unidos, se extiende por todo el mundo. ¿Qué es en este tiempo lo normal, por ejemplo, en el ámbito del sexo y la sexualidad? ¿Qué es un matrimonio normal? ¿Qué es una familia normal? Qué curioso que la familia es lo que más se está atacando hoy en día. En el pasado las respuestas serían de común conocimiento. Todos darían su apoyo a la familia, a los hijos, ¿verdad? Hoy es todo lo contrario. Aunque algunos discrepan en los pormenores, la mayoría convendría en lo que representaba la norma de la vida humana en sus facetas fundamentales. El matrimonio era un compromiso vitalicio entre un hombre y una mujer, dentro del cual se definía una familia y se brindaba el medio más sano para la crianza de los hijos. La humanidad estaba organizada en hombres y mujeres, y el hecho de que las relaciones sexuales estaban diseñadas para el encuentro de un hombre y una mujer, es decir, para el matrimonio, era cuestión de biología elemental que para fines instructivos muchos explicaban, algunas veces torpemente, en términos, por ejemplo, ponían el ejemplo de los animales del campo a la hora de reproducirse. Pues ahora la mayoría de los padres, refiriéndonos a padres y madres, sabían el sexo de su niño o niña desde el momento en que nacía. Ahora vemos a padres y madres que dudan de tener hijos. Muchos de ellos recurren a medicamentos para no tener hijos. Muchos de esos padres recurren, especialmente madres, al aborto, coaccionadas, viendo la situación que está viviendo el mundo. A lo mejor un padre y una madre, un esposo y una esposa se plantean tener hijos, ¿verdad? Este era el mundo que la mayoría de nosotros conocimos hasta hace unos 20 o 30 años. Todos los padres, los recién casados, anhelaban tener hijos. Ahora la cosa cambia totalmente. No es el mundo que estamos viendo. En este mundo nuevo, el simple hecho de preguntar qué es normal resulta ofensivo para muchos. Es posible que incluso algunos oyentes ya se sientan ofendidos. Pero lo vuelvo a repetir, Estados Unidos es la base de operaciones para este tipo de ideologías. ¿Por qué? Porque siempre tienen ese altavoz mundial y lo que ellos deciden llega a todo el mundo. El aborto está asesinando a miles de niños que no ven la luz del día. La ideología de género está destruyendo a muchos
niños y niñas, coaccionados en institutos, en colegios. Les han metido en su mente, en su cabeza, que mañana pueden cambiar de sexo. Pero no les hablan de las consecuencias y de los problemas que eso conlleva. El Señor nos ha hecho perfecto. Te ha hecho perfecto a ti hombre, te ha hecho a ti perfecta mujer. Todo lo que el hombre trata lo deja roto. Fíjate, Dios hace las cosas perfectas y el hombre las hace imperfectas, las destruye. Luego llegan enfermedades, luego llegan dolores en el cuerpo porque el hombre intenta tocar algo que está perfecto. Si está perfecto, ¿para qué tocar? Y esto empieza en Estados Unidos, potencia número 1 a nivel mundial para muchos. En los últimos años no está siendo una potencia. Está siendo una potencia para ideologías que al final destruyen las vidas, destruyen los hogares. Mencionaba que a lo mejor algunos se sienten ofendidos porque estamos viviendo las últimas etapas de una prolongada guerra contra la normalidad. Los ingenieros sociales han montado una campaña agresiva desde hace decenios con la intención de erradicar toda idea de que ciertas cosas deben verse como normales y otra como anormales. Ahora lo normal, ¿sabes qué es? Que tu hijo puede emborracharse, puede drogarse, puede irse a fiestas hasta altas horas de la mañana, puede incluso tener relaciones sexuales siendo menor de edad, sin el consentimiento de los padres. Y esto es lo normal para muchos. La guerra se ha librado por medio de redes sociales, el mundo del entretenimiento. ¿Quién es la potencia número 1 en entretenimiento? Estados Unidos. Y ahora está corrompiendo todos los entretenimientos posibles. Lo hizo con la Super Bowl, con bailes, con imágenes diabólicas. Lo ha hecho Eurovisión, con diferentes musicales satánicos. Lo ha hecho los Latin Grammy. El mundo del entretenimiento está corrompido. El cine está corrompido desde hace años. Y todo está en Estados Unidos, curiosamente, y de ahí se extiende para todo el mundo. Esto es así. Esta es una realidad. Pues la guerra se ha librado por medio de las redes sociales, que curiosamente, dirigidas por personas en los Estados Unidos, por instituciones educativas, salas de gobierno, y han tenido éxito. El dicho atribuido a la humorista Patsy Claymont de que lo normal no es más que una configuración en su secadora, se ha transformado, lo creas o no, metódicamente en un concepto fundamental de una nueva manera de ver la civilización, con la posible excepción de Sodoma y Gomorra, cuya destrucción fue tan repentina que no dejó rastro de los detalles de su cultura en la historia humana. En la guerra contra lo normal, es claro que la normalidad está recibiendo una paliza, y a medida que el mundo se deshace de la normalidad, va ocupando su lugar un mundo distorsionado, anormal, oscuro. Este es el mundo que van a heredar nuestros hijos. Un mundo donde lo normal no existe y donde sugerir lo contrario constituye a la peor de las ofensas. Aquí en España esto está pasando en todos los lugares. Si piensas diferente al gobierno, ya te han puesto la etiqueta. Si dices que tener relaciones sexuales siendo menor de edad sin consultar a los padres es lo normal, y tú piensas de una manera contraria a eso, cuidado, te pueden multar, te pueden meter en la cárcel, y si eres padre, tu hijo te puede denunciar. Puedes perder la custodia de tus hijos. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí?
¿Esto va a empeorar? Por supuesto. Pero ante todo, ¿qué piensa Dios de una cultura donde todo lo que es normal se ha convertido en enemigo? Ahora está surgiendo la teoría Kerr, ¿verdad? Si bien quienes atacan la normalidad no están tan coordinados ni tan conspiradores como muchos creen, sí hay ciertas doctrinas y metas que los impulsan y los unen. Hemos hablado de influencia y se nos comparte mucho la influencia de filósofos que buscan deconstruir la civilización occidental y formarla de nuevo a su propia imagen. El doctor Douglas Winnail, en un artículo publicado en julio de 2021, en la versión inglés, traducida, así que pido disculpas por la traducción, se refirió en detalle a la larga marcha por las instituciones, emprendida por los visionarios desde hace decenios. Surgida del mundo académico de la nefasta Escuela de Frankfurt en la década del año 1920, la llamada teoría crítica se puso de moda en todas sus formas. Los años 70 vieron surgir la teoría crítica legal. Más recientemente, el tema de discusión fue la teoría crítica racial. Otra teoría que se menciona menos, pero que ejerce una influencia igualmente importante en la cultura moderna, es la teoría Kerr. Esta teoría, como las otras teorías críticas, pretende deconstruir la manera usual de ver las cosas, cuestionar normas ampliamente difundidas y rehacer los paradigmas de la estructura social conforme a un paradigma del poder, con unos oprimidos y otros opresores. La teoría Kerr, formulada en los programas de LGTB, o como se quiera llamar, LGBT o LGBTQ, no lo sé. Es que cada día agregan una palabra más, una letra más, y esto no, esto es, yo no lo entiendo, la verdad. Pues esa teoría Kerr y esos programas de estudios de la mujer en las universidades del mundo occidental se concentra específicamente en la deconstrucción de la sexualidad y del sexo. Y eso afecta totalmente a la familia. Los académicos imbuidos en estas ideas aspiran a subvertir lo que siempre se consideró normal y ahora celebran prácticas e ideales que antes eran anormales. No les basta que una sociedad simplemente acepte o permita el más amplio espectro de conductas sexuales y de construcciones de sexo. Ahora el objetivo es alterar el modo usual de ver las cosas en la sociedad, hasta que se considere que nada es normal o anormal. Por ejemplo, la doctora Roberta Chebret de la Universidad de Middle Tennessee en State ha escrito sobre la necesidad de alterar el pensamiento y las comunicaciones dentro de las familias, de manera tal que la heterosexualidad deja de verse como la norma de referencia con la cual se comparan otras sexualidades. El objetivo de estos ingenieros sociales es cambiar el pensar de la sociedad para que se consideren igualmente normales todas las formas de sexualidad. Y por supuesto, cuando todo es normal, nada lo es. Y por supuesto, ¿qué están haciendo las iglesias? La permisividad de las iglesias es abrumadora. En estos días hemos estado compartiendo cómo una pastora, entre comillas, predicaba de Cristo, pero su trabajo era la pornografía. Se dedicaba a la pornografía, a hacer películas para mayores, para adultos, y luego predicaba de Cristo. Algo no funciona bien. En primer lugar, en su cabeza. Tiene que tener ahí una legión increíble de demonios. Y esto es lo normal. Y si tú ahora vas en contra de esta pastora, si vas en contra de su doctrina, cuidado porque te pueden meter en la cárcel. El problema, ¿sabes qué? Es que hay muchos seguidores de estas doctrinas. Ahora ya el pecado es algo normal. Y lo estamos permitiendo. Y estamos permitiendo que el pecado, estamos permitiendo que Satanás entre en las iglesias. España es un ejemplo. Pero hay otros países, entre ellos Estados Unidos, porque esto ha sucedido en Estados Unidos.
Hemos visto cómo en Brasil una iglesia invitó a un transexual a llevar el tiempo de alabanza. El famoso Jota, ¿verdad? Lo conocéis, que hizo una canción de adoración hace unos años que fue un boom. La verdad que fue una canción tremenda que tocó, que conmovió corazones. Se cantaban en las iglesias. Y mira cómo ha acabado ese joven que presentó esa canción. En contra totalmente de los cristianos y ministrando en iglesias falsas con doctrina diabólica. Y lo estamos permitiendo. El prejuicio contra la sexualidad y la expresión del sexo normal y sanos se observa en la aparición de lo que viene a ser un vocabulario nuevo. La famosa inclusión. Qué mal suena, ¿eh? ¡Guau! ¿Es lo normal un medio de opresión? Vámonos a Estados Unidos. ¿Qué está pasando en este país, en esta nación? En las últimas semanas estamos hablando mucho de Estados Unidos, porque tristemente es donde está empezando todo. Yo siempre digo que España es la base de operaciones para el mal, pero es que Estados Unidos no se queda atrás. Para tener una idea de cómo presentan como malas la sexualidad y la estructura familiar normal, basta mirar ese movimiento Black Lives Matter, la vida de los negros importa. Que curiosamente este movimiento surgió en Estados Unidos en época de Donald Trump. Todos los días veíamos cómo este movimiento iba por las calles robando, incendiando, acosando, destruyendo, agrediendo a la policía, a los civiles. Y los medios de comunicación decían, no, es que están protestando porque el presidente Donald Trump es racista. Hasta aquí han llegado esas noticias. De hecho, tú preguntas a un español quién es Donald Trump y lo que sale de su boca no es bueno. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación, la mayoría como están comprados, subvencionados, desvirtúan las noticias. Y este movimiento Black Lives Matter, curiosamente, ha estado en toda la etapa de Donald Trump. ¿Ahora dónde están estos? ¿Dónde está este movimiento La vida de los negros importa? ¿Les has visto en el mandato de Joe Biden? Yo no los he visto. Y si están, muy callados, los veo ahora. Cuando este movimiento dominaba los titulares a raíz de la trágica muerte de George Floyd y de otros más, algunos interesados en dar su respaldo a la causa vieron con consternación la página. ¿Quiénes somos de la organización? Bajo el encabezado Lo que creemos. Reflexionamos sobre nosotros mismos y hagamos el trabajo necesario para desmantelar el privilegio cisgénero. Perturbamos la estructura familiar con el núcleo prescrito por Occidente y promovemos una red que reafirma Kerr. Cuando nos reunimos, lo hacemos con la intención de librarnos de la férrea sujeción al pensamiento heteronormativo. La página se retiró antes de las elecciones presidenciales de 2020 en Estados Unidos. Qué curioso. Pero el tema no desapareció. ¿Qué tiene que ver la ideología transgénero con la intención de acabar con la discriminación y la violencia contra las personas negras? ¿Acaso el apoyo a la vida de las personas de raza negra depende de la oposición o la estructura familiar tradicional? La explicación es que la guerra contra todo lo normal ha logrado introducirse en casi todos los esfuerzos por producir un cambio social. Mientras los teóricos críticos reclasifican todos los elementos de las relaciones humanas como expresiones de un poder coercitivo, todo intento por corregir un tipo de injusticia se va relacionando con todas las demás injusticias, sean reales o imaginarias. Pensar que hay una estructura familiar normal, una sexualidad humana normal, un concepto normal de sexo equivale a sostener una estructura del poder que pisotea y oprime. Y ahora mismo Estados Unidos no es una referencia, ni económica, ni militar, ni como lo queramos llamar.
ni incluso con el tema del Evangelio, porque las iglesias de la prosperidad están creciendo en esta nación. Y sí hay un remanente apartado, con sana doctrina, pero vemos cómo la iglesia en Estados Unidos, la mayoría está corrompida, totalmente. Hemos visto cómo el presidente Joe Biden con ideales satánicos, un presidente que está a favor del aborto, un presidente que está a favor del cambio de sexo en los menores, un presidente que junto a Barack Obama ha permitido meter el Corán en la Casa Blanca, el libro del Islam, libro diabólico, lo ha metido en la Casa Blanca. Ahora le vemos haciendo campaña política por iglesias evangélicas. Esto lo hemos visto. Y hay gente ciega que se deja guiar por falsos pastores, falsos maestros de la prosperidad, que están ejerciendo presión sobre esa persona. Y esa persona está votando a un presidente que está en contra de los principios que Dios ha establecido. Y vemos a Joe Biden por iglesias evangélicas, hablando de Dios, y luego está permitiendo leyes como la ideología de género, la eutanasia, el aborto, todo lo malo. Y hay gente que vota. Para los ingenieros sociales, creer que el mejor fundamento para la familia es el matrimonio entre un hombre y una mujer, que las relaciones sexuales entre el hombre y la mujer representan la sexualidad normal y natural. Por mal que anden las cosas, todavía estamos lejos de lo peor. Pero ¿sabes una cosa? ¿Sabes cuál es el objetivo de estos líderes mundiales con ideales satánicos? El objetivo son los niños. El objetivo es destruir la familia. La guerra contra la normalidad es una guerra de límites. Mira todas las películas que está ofreciendo ahora mismo Hollywood a todo el mundo. La mayoría son protagonistas adolescentes, niños, que sienten curiosidad por el sexo opuesto. Miento. Ahora ya, mismo sexo. Lo hemos visto en plataformas como Netflix. Lo hemos visto en plataformas como Disney. Los seres humanos desean ardientemente su libertad sexual sin el peso de normas, definiciones, leyes o siquiera sentimientos de vergüenza. Uno de los pocos límites que quedan, el que define uno de los últimos territorios aún sin conquistar en la guerra contra lo normal, es la distinción de la edad. Muchas personas siguen considerando que la niñez es un periodo en el cual la persona debe ser protegida contra las incursiones de la libertad sexual moderna. Quienes se creen nuestros superiores sociales y académicos consideran que ese límite también debe desaparecer. Ya hay señales inquietantes de que efectivamente está desapareciendo. Y te pongo el ejemplo de España y de Estados Unidos, porque es una realidad. Aquí hemos tenido ministras, y las seguimos teniendo, que se atreven a decir en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados, que los niños pequeños menores de edad pueden tener relaciones sexuales con quien quieran. Pueden permitir que otras personas toquen su cuerpo, sin consultar a los padres. ¿Te parece normal? Mira el contenido sexual, cómo se está incrementando en las bibliotecas escolares, en videojuegos, en redes sociales. La Asociación Estadounidense de Bibliotecas encontró que 8 de los 10 libros más cuestionados en las bibliotecas escolares en el 2021 fueron debido a su explícita índole sexual. El libro más cuestionado, que no nombraremos para no promoverlo accidentalmente, traía imágenes que cualquier persona razonable consideraría pornográficas o indecentes. Hasta recientemente, cualquier maestro que diera a conocer un libro así a los estudiantes sería tachado de pedófilo y predador, que preparaba a los niños para la actividad sexual. Se le aplicaría alguna disciplina, incluso el despido del cargo. Ahora no. Ahora un profesor puede hacer esto con total libertad. Y si tú le cuestionas, cuidado. Eso era antes de que el asalto sostenido contra la normalidad ganara tanto terreno. La palabra de Dios habla de
de estos tiempos. La profecía bíblica habla de estos tiempos. Inmoralidad sexual, destrucción de la familia, ideologías satánicas, doctrinas de diablos. La palabra de Dios habla de esto. Y cuando leas esto en la palabra de Dios, en la palabra profética, mira qué naciones están permitiendo esto. Estados Unidos, en el puesto número 1. Y después, diferentes naciones con los mismos ideales, con la misma manera de gobernar que Estados Unidos. Y tú sabes qué naciones son. A lo mejor tú me estás escuchando y tu nación es una de ellas. El objetivo de Satanás son los niños. Destruirlos, destruir su conciencia, destruir su conocimiento, destruir su entendimiento. Ya lo hizo en el Antiguo Testamento. ¿Qué hizo Faraón? A los niños, al río Nilo, que se lo coman los cocodrilos. ¿Qué hizo Herodes? Perseguir a todos los niños, porque quería matar al Mesías. Es el mismo modus operandi en la historia, persecución a los niños. Y ahora hay tramas corruptas. Ahora, a escondidas, en la oscuridad, sin que nadie lo sepa. ¿Qué hacen con los más pequeños? Tú lo sabes. No voy a mencionar palabras porque posiblemente puedan censurar el vídeo, la reflexión. Esto es así. Cuando vas con la verdad por delante te censuran, porque la verdad duele, confronta. Han intentado cancelar la película Sonidos de Libertad. ¿Por qué? Porque han sacado a la luz cosas que están en la oscuridad. El abuso de los más pequeños. En el mundo actual, el autor de ese libro fue honrado con una entrevista. Estamos hablando de ese libro infantil, por decirlo de alguna manera. Una entrevista en la revista Time, con todo, pronombres inventados, y además se oponía a la colocación de ese libro en las bibliotecas escolares. Bueno, se oponían, pero al final sabemos que lo han permitido. Uno podría pensar que esa persona es una persona diría, oye, yo no voy a permitir que tu libro esté en mi biblioteca o en mi librería. Pues ya te etiquetan de sexista, de homofóbica, de transfóbica, bueno, lo que sea. Ahora está muy común en colegios hablar de la lectura drag. Se trata de hombres que visten como mujeres, a menudo con ropa exagerada y sexualmente sugestiva, que leen cuentos a los niños allí donde les dé la oportunidad. Lo hemos visto en Estados Unidos. ¿Qué ha hecho, por ejemplo, Kirk Cameron? Este hombre de Dios que está por los Estados Unidos promoviendo los valores bíblicos, los valores de la familia. La han censurado. No le permiten ir a bibliotecas, a librerías o a institutos o colegios. ¡Qué curioso! Estados o colegios gobernados por la izquierda, con sus ideales satánicos. Pues no le dejan. Pero sí dejan a drags leer cuentos a los niños. Y esto está en Estados Unidos y es una realidad. Seguro los que nos escucháis desde América Latina tenéis en el punto de mira a Estados Unidos. Te la ponen como, la ciudad de los sueños, el famoso sueño americano. Viendo cómo está la situación ahora mismo, plantéate si te quieres ir a Estados Unidos con tu familia, esposo, esposa, hijos. Cuidado. El hecho de que sea esencial el elemento drag revela que el propósito de fondo de la hora de la lectura drag es llevar a los niños a desechar las distinciones de sexo y acepten como normal la perversión, que es la exhibición drag. Aquí en España, en Torrevieja, si no me equivoco, hemos visto la marcha carnaval donde cientos de niños iban vestidos así, prácticamente. Y los padres haciendo fotitos. ¡Ay, qué guapo está mi hijo! Lo ven como normal. La inexperiencia, la inocencia de los niños ante la perversidad de hombres que imitan mujeres de maneras extremas y grotescas busca borrar las líneas entre sexos en las mentes infantiles, para que crezcan con la sensación de que esto es normal. Y yo quiero esto.
Están invirtiendo los valores. El objetivo no es la simple aceptación, y nunca lo fue, es programar a los niños a olvidar lo que es normal y a acoger un mundo sin distinciones sexuales. Y qué curioso, que obligan a los niños a ciertas cosas, pero un niño si quiere aprender de Dios, de las cosas de Dios, de las cosas que dice la Biblia, ya lo censuran. A él no, a los padres. La presión actual por sexualizar la niñez trae a la mente las palabras del rey Salomón, que nada hay nuevo debajo del sol. Eclesiastés capítulo 1, verso 9. Vemos ataques diariamente contra la familia. Y esto lo estamos viendo en Estados Unidos, que es la nación que estamos mencionando. Estamos viendo la caída del imperio americano, la caída de los Estados Unidos, por desechar las cosas de Dios. Y con la caída de Estados Unidos vendrá la caída de España, vendrá la caída de naciones que seguirán esos ideales. Ideales satánicos, pero sobre todo, ante todo, apartar a Dios. Esto lo hemos visto en tiempos bíblicos, en el Antiguo Testamento. Acab y Jezabel, diferentes reyes que permitieron el culto a otros dioses. ¿Y cómo les fue a la nación de Israel? Mal. Cautiverio, enemigos por todos lados. Esto está siendo el pan diario. El caos social producido por la normalización de la perversidad y la perversión de la normalidad no refleja la mente del Dios Todopoderoso, creador de la vida humana. Dios estableció la institución del matrimonio como fundamento de la familia. La palabra de Dios, desde sus primeras páginas, revela lo que piensa Dios del caos destructor de una familia dividida. El primer pasaje de Génesis nos muestra un mundo en caos. La tierra estaba desordenada, vacía. Un mundo desordenado, sin distinciones, formas ni ideales. Como guía es precisamente lo que pretenden crear los ingenieros sociales. En aquel ambiente Dios impuso el orden establecido, puso límites claros. Separó la luz de la oscuridad, las aguas de abajo de las aguas de arriba, el mar de la tierra seca. Al crear la vida en la tierra estableció una distinción entre los animales y la humanidad. Los seres humanos son creados, pero se distinguen en que llevan la imagen de Dios. Organizó a la humanidad en dos sexos, varón y hembra. No es bueno que el hombre esté solo, le voy a crear ayuda idónea. Y creó a la mujer, no creó a un hombre. Creó a una mujer. El matrimonio es hombre y mujer. Mujer y hombre. Por tanto, todo lo que veas que se sale de ese límite que Dios ha establecido, deséchalo. Es mal, es pecado. ¿Cuántas iglesias están permitiendo el matrimonio homosexual? Cientos de iglesias. Dime una nación donde esto se está permitiendo. Efectivamente, Estados Unidos. Y eso lo vamos a ver en otras iglesias en el mundo. Se va a extender a todo el mundo. Cuando Dios ordenó el mundo que había creado, declaró que todo era muy bueno. Si Dios ha hecho todo bueno, ¿por qué voy a tocar lo que Dios ha hecho? Ahora disfrutamos la bondad de ese orden. Miramos los cielos y ¡wow! A mí me encantan los atardeceres, anocheceres que tenemos aquí en España, sobre todo en la costa. ¿Qué decir en Estados Unidos, en América Latina, allí en tu país? Esos atardeceres preciosos, ahora los puedes disfrutar y puedes decir, qué bueno es Dios. Dios ha hecho todo perfecto. Miramos los cielos, vemos la variedad de nubes, las aguas de arriba, vemos el paisaje aéreo. Cuando hacemos acampadas en campamentos, aquí en España tenemos un campamento para adolescentes y hay varios días donde nos vamos de acampada.
Y nos gusta, dormir bajo las estrellas. Y observamos las estrellas y decimos, wow, cómo Dios ha hecho todo perfecto. Y uno se queda maravillado y dice, esto no es fruto de la casualidad. Aquí hay un creador perfecto. Vemos cómo Dios separa del cielo y del mar, la tierra firme, provee el fundamento sobre el cual vivimos, así como gran parte de nuestro alimento. Vemos diversos paisajes. De igual manera nos deleitamos entre los seres humanos, los animales, disfrutamos viendo animales. Aunque el mundo continúe incursionando en la locura, concediendo derechos legales a los animales como si fueran personas, en vez de reconocer la obligación que tenemos de tratarlos de manera humanitaria, como dice Deuteronomio capítulo 25, verso 4, vemos como el hombre se inventa leyes que benefician más a animales que a humanos. Todavía reconocemos que los seres humanos somos profundamente distintos, pero al final los animales van a tener más derechos que nosotros, por los ideales que hoy tenemos en todo el mundo. Aceptar los límites que Dios ha incorporado en el tejido de la realidad misma no ha sido suficiente para crear una sociedad ordenada, pacífica, sana. Dios estableció esos límites al crear nuestro mundo. Es irónico que gran parte del mundo está librando una guerra contra lo normal. Aunque las normas tradicionales que tanto ofenden a esos ingenieros sociales, como la familia bíblica, el matrimonio, la sexualidad dentro del matrimonio, los papeles de cada sexo, vemos como el hombre los está manchando, los está corrompiendo por un mundo que no se apoya firmemente sobre lo que Dios establece. Algunos han pretendido usar los papeles bíblicos, la palabra de Dios, de los sexos para oprimir a las mujeres, tratarlas como algo menos que humanas. Incluso cuando el esposo y padre puede ser el principal proveedor y líder de su familia. Es muy frecuente que su trabajo se interponga entre él, la esposa y los hijos, a quienes supuestamente sirve, distorsionando, corrompiendo lo que es una familia. El reino establecido por Jesús no será como el mundo de los años 50, ni como Judá en tiempos de Jesús, ni mucho menos como ahora. La nostalgia de un pasado mejor no sustituye la transformación en el Evangelio. Vivir a la manera de Dios exige un cambio absoluto, completo en la forma como nos vemos, cómo vemos nuestras relaciones, cómo vemos nuestras obligaciones. Mira lo que dice el profeta Isaías, capítulo 55, verso 9. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. La palabra de Dios habla de esos tiempos. Habla de los tiempos peligrosos. Habla de naciones que van a corromper incluso a los cristianos. Nos vamos a amoldar tanto a esta sociedad que ya vamos a ser insensibles a la voz de Dios. Esto lo estamos viendo en Estados Unidos. Esto lo estamos viendo en España. Esto lo estamos viendo en diferentes países. Cuando Jesús regrese, el mundo aprenderá lo que puede ser la familia, la sexualidad, las relaciones, la sociedad. Cuando los seres humanos sigan los designios, las intenciones originales del Creador de la vida, entonces todo irá mejor, todo irá bien. Nosotros estamos cambiando lo que Dios ha establecido. Y ahí están las consecuencias. Y ahí viene la destrucción de las vidas, la destrucción de la familia. Tenemos que prepararnos porque lo que nos viene no es nada bueno. Hermanos, cada día busquemos la presencia de Dios. Tiempos peligrosos, tiempos difíciles, tiempos donde muchos van a ir en pos de otros dioses, donde muchos, como compartíamos hace unos días atrás, doblarán sus rodillas a Baal.
Lo estamos viendo en Estados Unidos. Estamos viendo cómo se están levantando ídolos satánicos en capitolios, en diferentes estados. Estamos viendo cómo Satanás poco a poco se está adentrando en iglesias. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué vas a hacer tú? Es tiempo, hermanos, de que defendamos el Evangelio. Es tiempo de que peleemos la buena batalla. Es tiempo de ponernos toda la armadura de Dios, porque lo que viene no es nada bueno. No es nada bueno.